Y bueno, pues vamos a comenzar porque tengo un sermón de 8 horas y la tengo que hacer en 30 minutos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Santiago capítulo 2: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque él dijo, no cometerás adulterio. También, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra enseñanza. Padre mío, te doy muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y a través de esta carta de Santiago nos enseñas cosas que podemos llevar a la práctica de inmediato. Te rogamos, mi Dios, que hables a nuestros corazones fuerte y profundamente y que tu palabra se mantenga en el punto donde la llevemos a cabo, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer. Te ruego me uses en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna vez han escuchado la frase, ¿cómo te ven, te tratan? ¿Cuántos han escuchado esa frase, hermanos? A ver, levante su manita ahí, los que puedo ver. Ok, creo que casi todos, menos Efra. Efra no la ha escuchado. Hermanos, como te ven, te tratan. ¿De qué se trata esa frase? Bueno, esa frase lo que quiere decir, hermanos, es que si tienes un aspecto de alguien importante, poderoso, si eres agradable visualmente, te van a tratar bien. Pero si estás feíto, si tienes un aspecto medio, según esa frase, no te van a tratar bien. Por el contrario, te van a tratar mal. Tristemente, hermanos, esta es una realidad que nuestro mundo tiene muy presente. Como te ven, te tratan. Y aquí en Santiago, hermanos, nosotros podemos ver que Dios inspira a Santiago para que les recuerde a estos creyentes de la dispersión que la parcialidad, el favoritismo, o como dice la Escritura, la acepción de personas, hermanos, es algo que no corresponde a la fe cristiana. Si nosotros decimos creer en Dios, en el Dios verdadero, entonces, hermanos, el hacer acepción de personas, ser parciales o tener favoritos en la congregación no es algo que corresponda, hermanos, a un creyente. Eso está incorrecto. Hermanos, el creyente, como bien decía nuestro hermano Eduardo, debe tratar a todos como Dios desea que los tratemos. Y también Mauro dijo cuando nos explicó acerca de esos versículos sobre la parcialidad. Hermanos, nosotros debemos tratar a todos como Dios desea que los tratemos. Miren, ni siquiera como nosotros quisiéramos que nos trataran, sino como Dios desea que los tratemos. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar de lleno. ¿Qué cosa es hacer acepción de personas? El versículo 1 dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, hermanos, esta palabra que se tradujo acepción de personas, realmente es una palabra en el griego.
La palabra griega, hermanos, es prosopón, que significa, hermanos, o más bien tiene que ver con aquello que está a la vista. Esta palabra griega, hermanos, transmite la idea de alguien que es atraído hacia el semblante o la apariencia de otros. A mí, cuando yo conocí a mi esposa, yo me sentí muy atraído por ella. Ahora, hermanos, esta palabra prosopón, lo que quiere enfatizar es que el aspecto de una persona nos atrae tanto que rechazamos a los demás, a los que no tienen un aspecto tan agradable. Ahora bien, hacer acepción de personas, hermanos, es darle mayor valor al aspecto, a la superficie, a lo que se ve, que al carácter, que a la integridad, que a la santidad o que a la persona en sí. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Que te sientes atraído por alguien, por su aspecto, y no tanto por su carácter, por su santidad, por su integridad. Yo estoy casi seguro que a todos nos ha pasado. Hermanos, hacer acepción de personas es pecar. Hermanos, Dios nos está mandando en este versículo que no lo hagamos, que no favorezcamos a nadie por su aspecto. Y este mandato, hermanos, sencillamente se obedece o no se obedece. Así de fácil. Si tú y yo favorecemos a alguien por su aspecto físico, entonces, hermanos, sobre todo en la congregación, nosotros estamos desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Y sabes algo más, hermano? Dice el versículo 9, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Hermanos, Dios nos dice que hacer acepción de personas es pecado, hermanos. El pecado, como tú y yo sabemos, ofende a Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Hermanos, cuando tú y yo vivimos en pecado, tú y yo traemos fracaso constante a nuestras vidas. Y además de traer fracaso a nuestras vidas, otras personas son heridas. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que Dios no puede bendecirnos y Dios no puede usarnos como instrumentos para que otros se acerquen a Dios y cambien sus vidas. Miren, hermanos, vivimos en una sociedad que le da mucho énfasis al aspecto físico y también a cierto tipo de marcas. La palomita, las tres rayitas, la P de Paco Rabanne, la B de Hugo Boss. Bueno, no sé si sea una marca eso. Pero hermanos, realmente, si tú te pones a pensar en lo que traes puesto, vas a encontrar una marca. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos gusta la ropa de marca? Bueno, después hablemos de nuestro corazón. ¿Por qué nos gustan ciertos aparatitos con ciertas manzanitas o ciertas S Samsung o ciertas cosas, hermanos? ¿Por qué? Porque aparentemente, hermanos, las cosas nos dan valor. Aparentemente, hermanos, la riqueza nos da cierta seguridad, pero el Señor lo llama una falsa seguridad. Las riquezas son engañadoras, hermanos, al igual que todas las marcas y cosas que nos hacen pensar a través de la publicidad que hay en el mundo, que esas cosas pueden darnos algo bueno. Pero lo más importante, hermanos, de lo que les estoy comentando, es que la acepción de personas, hermanos, es pecado. Recuerda esto, hermano. Dios se ofende cuando nosotros somos parciales con las personas, sobre todo cuando llegan a la congregación. Y hermano, quiero que veas algo más. La parcialidad, hermanos, la acepción de personas, daña a los demás. Cuando tú y yo hacemos acepción de personas, tú y yo, hermano, lo único que estamos demostrando es rechazo a esas personas. Y cuando nosotros mostramos rechazo a las personas, ¿sabes qué ocurre, hermano? Que estamos manifestando nuestra falta de amor al prójimo, lo cual contradice el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas la porción que citó ahorita nuestro hermano Julio? Que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando nosotros rechazamos a los demás porque hacemos acepción de personas, nosotros estamos demostrando falta de amor. También, hermanos, cuando nosotros rechazamos a los demás, mostramos inmadurez en nuestras vidas. En primera carta a los Corintios, ¿te gustas acompañarme? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 4, se nos dice lo siguiente, hermano, te lo leo. Dice primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y escucha lo que sigue. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, es como si dijera, mi pastor es Efra. No, 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 mi pastor es Enoc. No, 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 mi pastor es Julio, por ejemplo, ¿no? Hermanos, lo que está diciendo aquí es que estamos rechazando a alguien y estamos tomando a otro. Eso, hermanos, habla de inmadurez. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros hacemos acepción de personas, también, hermanos, nos mostramos inmisericordias. La compasión, hermanos, en nuestras vidas no existe. Hermanos, cuando el Señor estuvo delante de las multitudes, dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, a veces nosotros, cuando somos parciales, lo único que estamos demostrando precisamente es esa falta de compasión. No estamos viendo la necesidad de las personas. Lo único que estamos viendo es que traen puesto. Y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero hermanos, eso es lo que demostramos cuando hacemos acepción de personas, cuando nos fijamos en las marcas o en los aspectos o en la riqueza que puede manifestar una persona. También, hermanos, cuando hacemos acepción de personas, atentamos contra la unidad. Es más, tenemos un espíritu divisor porque dividimos a las personas. Estos son los ricos y estos son los pobres. Estos son los inteligentes y estos son los menos inteligentes. Estos son los guapos y aquellos son las bellezas extrañas. Hermanos, eso es lo que hacemos cuando somos parciales. Nosotros, hermanos, necesitamos tener en cuenta estas cosas, porque además, hermanos, hacer esa acepción de personas es herir profundamente a otros. Hermanos, como yo les decía hace un momento, hacer acepción de personas es rechazar a las personas. Y hermanos, el rechazo es una de las sensaciones más horribles que puedes tú experimentar. ¿Cuántos de aquí hemos sido rechazados? A ver, levante su mano. No puedo creerlo. Qué tremendo. Todos hemos sido rechazados. Y hermanos, ¿sí o no? Es la sensación más horrible que puedes sentir cuando te rechazan. Cuando yo estaba chiquito, a mí me rechazaron porque estaba más guapo que todos. No es cierto. Hermanos, es tremendo experimentar el rechazo. Lo más probable, pues es que todos lo hemos sentido en algún momento y sin duda, sin duda, tú te sentiste incómodo, te sentiste triste, te sentiste herido. Y sabes algo, hermano, hasta que tú y yo no aceptemos que fuimos rechazados por alguien, tú y yo no podemos sanar eso. Hay personas que dicen, bueno, sí me rechazaron, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Pero por dentro el corazón está hecho pedacitos y las lagrimitas están brotando así por tus ojitos porque te rechazaron. Se siente feo, hermanos. A nadie le gusta ser rechazado. Ahora bien, hermanos, cuando somos rechazados, nosotros tenemos que reconocer que fuimos heridos profundamente. Y, hermanos, ¿recuerdas algún pasaje o algún personaje que fue rechazado? ¿Te acuerdas de José? José el soñador. ¿Quién rechazó a José el soñador? ¿Se acuerdan?
tus hermanos. O sea, él vivió rechazo familiar. Nadie levante su mano. Solo quiero preguntar, ¿alguien ha sido rechazado por su familia? Se siente feo, hermanos. Se siente feo. Te duele el corazón. Es más, yo me acuerdo y lloro. Porque, hermanos, se siente feo que te rechace tu familia. José fue rechazado al grado de que lo vendieron como esclavo. Se siente feo ser rechazado. Hermanos, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Quién rechazó a Moisés, hermanos? Lo rechazó el pueblo que intentaba liberar. Hermanos, Moisés sufrió el rechazo social. ¿Te ha rechazado la sociedad, hermano? Tal vez tienes algunas formas de pensar un poco futuristas y por eso te rechazaron. Hermanos, la sociedad rechaza y cuando rechaza se siente feo también, hermanos. Moisés vivió ese tipo de rechazo. ¿Te acuerdas de David? David sirvió al rey Saúl, el primer rey que hubo en Israel, pero él por celos lo rechazó y lo intentó matar y lo persiguió. Hermanos, por así decirlo, David sufrió el rechazo laboral. ¿Te han rechazado en tu trabajo, hermano? Híjole, es tremendo. Se siente feo, hermanos. Como yo les decía, se siente feo. Hermano, ¿te acuerdas de Pablo? ¿Quién rechazó a Pablo? Los fariseos y los saduceos y los escribas, aquellos con los que estuvo un tiempo conviviendo y que impulsó grandemente la persecución de cristianos, esos después lo persiguieron a él y lo rechazaron. Por así decirlo, hermanos, Pablo sufrió el rechazo religioso, hermanos. Cuando tú te convertiste a Cristo, ¿sufriste algo parecido? Yo sí. Tal vez no trataron de matarme, pero sí sentí feo cuando ellos me decían, es que tú ya te volviste un fanático. Se siente feo, hermanos, se siente feo. Pero hermanos, por todos, además de estos ejemplos, hermanos, ¿quién fue el personaje bíblico que más rechazo sufrió? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y su vida, desde que fue anunciado prácticamente su nacimiento, fue de rechazo. José trató de dejar a María secretamente porque rechazaba la persona que estaba creciendo en el vientre de María, hasta que el ángel le hizo entender quién era ese, el Salvador, el Cristo. ¿Te acuerdas que no hubo lugar para él en un mesón? En un mesón, hermanos, no había lugar. Qué raro que en un hotel no haya lugar. Nuestro hermano Eduardo nos podría decir cómo funciona eso, pero la realidad, hermanos, es que no había lugar para él, tal vez por su aspecto, porque él estaba naciendo en una familia pobre, esa es la realidad. Pero no hubo para él lugar en el mesón. Y también, hermanos, vemos que él va creciendo y en su vida, hermanos, sigue experimentando el rechazo. Un rey trató de asesinarlo porque sabía que el Mesías iba a nacer y mandó matar a todos los niños rechazando al Mesías. Los hermanos del Señor Jesucristo no creían en él. Lo rechazaban, los fariseos lo rechazaban, los discípulos, hermanos, uno de ellos por lo menos, lo rechazó vendiéndolo por 30 monedas de plata. Pedro, hermanos, lo rechazó negándolo 3 veces por temor a lo que le podría pasar. Hermanos, Pilato y Herodes lo rechazaron y lo menospreciaron. El pueblo lo rechazó y pidió que lo crucificaran. Un ladrón en la cruz lo rechazó. Después de que resucitó otro discípulo llamado Tomás, rechazó que estuviera vivo, hermanos. Y él dijo hasta no ver, no creer prácticamente. Mucha gente en el mundo actualmente sigue rechazando al Señor Jesucristo. El rechazo es algo, de verdad, hermanos, terrible. El rechazo afecta nuestra identidad, nuestra autoestima. Una persona que ha sido rechazada, hermanos, se vuelve crítica de sí misma. Si a ti te rechazaron tus papás de chiquito, tú tienes un problema de inseguridad. Tristemente, hermanos, hay papás que dicen, eres un freno para mí. Tristemente, hay papás que se expresan terriblemente de sus hijos rechazándolos. ¿Y sabes qué es lo que hace el rechazo, hermano? El rechazo comunica un mensaje. El mensaje sencillamente es, no eres digno.
No encajas, no perteneces, no te queremos, no eres apto para esto. Y cada vez que una persona importante rechaza a alguien, ese alguien se siente devastado, hermanos. Algunos, engañados por este pensamiento de inferioridad, ¿sabes qué es lo que hacen? Acuden al alcohol, acuden a las drogas, acuden al sexo, a la inmoralidad o a otras conductas autodestructivas y terminan teniendo vidas fracasadas. Cuando tú y yo hacemos acepción de personas, hermano, tú y yo ponemos a muchas personas en esa plataforma. Es por esto, hermanos, que no debemos hacer acepción de personas. Y Santiago, hermanos, ilustra la manera en la que a veces en una congregación o en el caso de los judíos, en una sinagoga, se hace la acepción de personas, hermanos. Dice aquí Santiago en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí a pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos, Santiago está dando una ilustración aparentemente hipotética, pero sabes, hay congregaciones donde estas cosas tristemente pasan y nosotros no deseamos que en este grupo de corregidora pasen estas cosas. Santiago lo que hace es un contraste. Este contraste lo hace entre dos personas, un rico y un pobre, con dos tipos de vestimenta, un anillo de oro y ropa espléndida y un vestido andrajoso. Y habla de dos reacciones, hermanos. El agrado que le produce al que lo recibe al principio y el rechazo que le produce al que le recibe al principio. Y también hay dos tratos diferentes. Tú, el rico, el de ropa espléndida, siéntate en buen lugar. Y al otro que le dice, estate tú ahí en pie o siéntate ahí abajo de mi estrado, es decir, en mis pies, porque pues no es agradable a la vista. Hermanos, ¿sabes algo que nos enseña esta ilustración? Es que la actitud cristiana hacia un rico o hacia un pobre establece o se establece como prueba de la fe que tú y yo tenemos. Hermanos, el código de valores del mundo es muy diferente al de Dios. ¿Qué es lo que ve Dios, hermanos? ¿Dios ve nuestro aspecto físico? Claramente no. Se lo dijo a uno de sus profetas, al profeta Samuel. No mires lo que tienes delante de tus ojos, porque yo lo desecho. Mira el corazón, hermanos. Y no se trata de sacar una radiografía o un ultrasonido para ver el corazón como hace. Buc, buc, buc. Se trata, hermanos, de ver el carácter de esa persona, la integridad de esa persona, la santidad de esa persona, cosas que tienen mayor valor que lo que trae puesto. Hermanos, el mundo favorece a quienes, a los deportistas famosos. ¿Cuántos de aquí no conocen a Lionel Messi? A ver, levante su mano. Porque no le gusta el fútbol, ¿verdad? Pero hermanos, los deportistas, ¿cómo son tratados los deportistas, hermanos? O los cantantes. Algunos políticos también tienen un trato preferencial. Algunos escritores o filósofos. ¿Cómo se les trata a esas personas, hermanos? Se les trata con pleitesía. ¿Saben qué significa eso? Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pase, por favor. Siéntese usted aquí, en la mejor mesa que tengo en mi restaurante. Mira, ¿quién viene ahí? ¿Cómo se les trata a los famosos, hermanos? ¿No acaso se les aplaude? ¿No acaso se les trata de manera especial? ¿Se les da regalos costosos? ¿Se les saca fotos? Hay muchas luces, alfombras rojas, comodidades, grandes cantidades de dinero. Y cuando todas esas cosas les pasan a estos famosos por algún aspecto importante de sus vidas, ¿qué es lo que piensa la sociedad? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Sabes qué pensamos los seres normales, comunes y corrientes? Pues que esa persona es especial. Pensamos que esa persona es muy importante. Pero hermanos,
Aunque pudiéramos pensar que una persona de estas es superior a nosotros, yo te pregunto, ¿ese talento por el cual valoran a esa persona habla de todos los aspectos de su vida? Si un futbolista es buen futbolista, ¿el hecho de que sea buen futbolista habla de todos los aspectos de su vida? La realidad es que no, hermanos. La realidad es que no. Muchas de esas personas famosas, hermanos, no todas, quiero ser claro, no todas, viven vidas desordenadas. Están llenos de vicios, de excesos, de inmoralidad, de fraudes, de corrupción, de soberbia, de robo, de egoísmo, de problemas familiares como divorcios, adulterios y cosas que no conviene mencionar ahora. La realidad, hermanos, es que el aspecto puede llegar a engañarnos terriblemente, terriblemente, hermanos. Ahora, hermanos, si hay un lugar donde no debe existir la acepción de personas, ¿dónde debe ser, hermanos? En la familia de Dios, en la iglesia. Nosotros, hermanos, no deberíamos hacer acepción de personas. Eso está muy mal, hermanos. Nuestro Dios es Dios de todos. Mira, vea un pasaje, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Te lo voy a leer. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. ¿Qué te parece, hermano? Nuestro Dios no hace acepción de personas. Vea otro texto, hermano, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Yo te lo leo también. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos recibe a todos. Por lo tanto, hermanos, si Dios no hace acepción de personas y si nuestro Señor Jesucristo recibe a todos, hermanos, no deberíamos mostrar parcialidad. Ser cristiano significa ser imitador de Cristo. Por lo tanto, nosotros no deberíamos hacer acepción de personas. Y tal vez tú el día de hoy te reconozcas como alguien que ha hecho acepción de personas. Hermano, cuando hacemos esa distinción, dice la Biblia ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 4, que somos jueces con malos pensamientos. Jueces con malos pensamientos. Lo único que significa esto es que los creyentes que practican la acepción de personas están divididos entre si hacer lo que Dios dice o hacer lo que el mundo nos enseña. Lo que está diciendo esto de los malos pensamientos es que hay muchos que tienen fe y saben lo que es correcto, pero no lo practican. Hermanos, Santiago aún profundiza un poco más en esto de la acepción de personas y lleva a los de la dispersión a pensar en tres cosas. Primero, en el versículo 5, les dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Hermanos, Dios escogió a los pobres, a los que materialmente hablando no tienen recursos, por así decirlo, para hacerlos ricos espiritualmente, como lo menciona Mateo capítulo 5, versículo 3 en las bienaventuranzas. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? El Señor Jesucristo allí en Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y escucha lo que sigue, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, esto lo dice no porque los ricos estén excluidos, sino porque confían, los ricos, confían más en sus riquezas que en Dios. Marcos capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con el joven rico y le hace una petición, anda, ve todo lo que tienes y sígueme, le dice a sus discípulos lo siguiente. Escucha, Marcos capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y yo creo que lo dijo con tristeza,
cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. ¿Sabes? Dios escogió a los pobres porque los pobres, como nos decía Mau hace un ratito, los pobres pueden depender de Dios con mayor facilidad. Los pobres tienen más facilidad de creerle a Dios y de obedecer a Dios, porque digámoslo así, no tienen nada que perder. Cuando un rico tiene mucho, no quiere perderlo, porque hay una falsa seguridad en las riquezas, hermanos. Pero hermanos, Santiago no solamente menciona esto de los pobres, también dice, hace una pregunta en el siguiente versículo. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hermanos, los ricos de este mundo afrentan o incomodan o maltratan a los pobres. ¿Por qué tratar bien a alguien que hace tanto mal? Es una especie de masoquismo mental. Es como si dijéramos, voy a poner un nombre, hipotético, de un hombre rico hipotético. Todo es hipotético ahorita, ¿sale? Este, Rockefeller. Rockefeller tiene mucho dinero y ese hombre se llevó a una empresa que tenía a la bancarrota para no pagarle a esas personas lo que merecían. Eso no pasa en nuestro mundo, ¿sí? ¿Por qué entonces, dice Santiago, por qué tratar con tanta, ¿cómo se puede decir? ¿Por qué darles un trato tan especial a esas personas que maltratan tanto a otras personas? ¿Por qué hacerlo? Dice Santiago, ¿no oprimen los ricos a los pobres? Y además, hermanos, hay una reflexión final. Dice el siguiente versículo, no blasfeman ellos, hablando de los ricos, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado en vosotros. Esos hermanos, esos que a los que se les trata de manera preferencial, perdón, muchas veces hacen que hablen mal de nuestro Señor. Muchos de esos ricos no respetan verdaderamente a Dios. Y quiero insistir, muchos, no todos, muchos de esos ricos simplemente no tratan bien a nuestro Dios. ¿Por qué darles entonces un trato especial? Dice Santiago. Además, hermanos, para mostrar la gravedad de esta conducta, del hacer acepción de personas, Santiago, hermanos, les hace ver que quebrantar este punto, el punto de hacer acepción de personas, Dios dice, no lo hagas. Si tú y yo quebrantamos ese punto, eso constituye una transgresión a la ley. Y mira lo que dice el versículo 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermanos, lo que está diciendo aquí este versículo, estos versículos, sencillamente es que si nosotros fallamos en cumplir este mandamiento, estamos fallando a toda la ley, principalmente la ley de amor que estableció nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero hermanos, si fuera solo por la ley que nosotros debiéramos vivir, si hacemos acepción de personas en algún momento de nuestras vidas, ya merecemos el castigo del infierno. Hermanos, finalmente dice el versículo 12 y 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escucha esto, tremendo. Porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que está diciendo aquí, quiero leerte algo que escribió un comentarista bíblico llamado Matthew Henry respecto a estos dos versículos. Él dice esto,
puesto que el que quebranta un solo precepto de la ley incurre en la transgresión de toda la ley y por tanto le espera un juicio severo, es menester tratar a todos de palabra y obra con el mismo amor y respeto, evitar todo favoritismo y percatarse de que cada uno será medido con la medida que emplee. Qué tremendo, hermano. Así como nosotros queremos que otros nos traten, debemos tratar nosotros a los demás. Con la vara que midas, serás medido. Híjole, hermano, si tú has hecho alguna vez acepción de personas, tal vez algún día hagan eso contigo. Te voy a confesar algo. Yo alguna vez lo hice y se siente muy feo cuando te lo devuelven. Hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Si Dios no quiere que hagamos acepción de personas, pues lo obvio es que Dios quiere que nos amemos. Pero me encanta que Dios siempre, siempre da todos los detalles. Quisiera que leyeras el versículo 8 conmigo, de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Hermanos, lo que Dios quiere, si no, más bien, Dios quiere que no hagamos acepción de personas. Lo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, la ley de Dios, hermanos, desde hace mucho tiempo ya prohibía el favoritismo. Este versículo, hermanos, el versículo 8 de Santiago, tú y yo lo encontramos en la ley, cuando Dios le dio la ley a su pueblo, allá en Levítico capítulo 19, versículo 15. Perdón, versículo 18. Levítico 19, 18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y sabes, 3 versículos antes, en el versículo 15, Dios prohíbe el favoritismo. Mira lo que dice: no harás no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios, hermanos, habla de justicia. Dios habla de tratar bien a todos, hermanos. Y no solamente allí lo dice, en Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 17, hermanos, el Señor dice esto: no hagáis distinción de personas en juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Estaba hablando Moisés, pero hermanos, habla de que seamos justos. Y ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 19 y 20, dice lo siguiente, hermanos: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguiréis, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, el mandamiento de Cristo es precisamente este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor añade algo más a este mandamiento. Él dice lo siguiente, hablándole a sus discípulos: Juan 13, después de lavarle los pies, dice el Señor Jesucristo, Juan 13, 35, hijitos, perdón, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Perdón, era el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dios no quiere que hagamos acepción de personas, hermanos. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo es el amor que Dios quiere que practiquemos entre nosotros? Bueno, hermanos, el amor que Dios quiere que practiquemos entre nosotros
Es un amor que debe ser incondicional, un amor sacrificial. No se trata de un impulso que provenga de los sentimientos. Es bonito tener sentimientos de amor por alguien, pero los sentimientos son secundarios. El amor que Dios desea que nosotros practiquemos los unos con los otros es una decisión, es un amor que se derrama con todos, no solo con aquellos que tenemos afinidad. Yo reconozco, hermanos, que me cae bien Efra y lo aprecio mucho, es un hermano querido para mí. Pero sabes, hermano, el amor que Dios quiere que yo tenga por todos es el mismo que yo tengo por Efra. Así como yo aprecio a Efra, tengo que apreciarlos a todos, hermanos. Ese es el amor que Dios demanda de mí. Este amor, hermanos, es un amor que va a buscar el bien de todos, como dice Romanos 15:2, especialmente de los de la familia de la fe, como dice Gálatas 6:10. Y no busca el mal de nadie, hermanos. El amor no hace mal a nadie. Eso es lo que dice literalmente Romanos 13:8 al 10. El amor, hermanos, que Dios quiere que practiquemos es un amor a pesar de. ¿Cuántos de aquí practicamos el amor a pesar de que estés feo? Te amo a pesar de que, pues no sé, a pesar, bueno, mejor les leo lo que escribí. El amor a pesar de es el amor al que no le importan las limitaciones del otro. Es el amor al que no le importa el aspecto, la ropa que uses, el carácter agresivo o enojón que de repente tengamos. El amor que Dios quiere que practiquemos es el amor que no le importan los gustos raros, los ronquidos, los cambios de manera de ser por las hormonas. El amor que Dios quiere, hermanos, sencillamente no es un amor que se pueda pagar por alguna razón que otros tengan. No hay razón. Es un amor que se da y se acabó. Ese es el amor que Dios quiere que practiquemos los unos con los otros. Hermanos, es un amor y punto. Y el amor, hermanos, las características de este amor se describen perfectamente en 1 Corintios 13. Y yo sé que muchos de ustedes que son románticos se lo saben de memoria. Julio se lo sabe de memoria porque anda enamorado ahorita. Pero hermanos, una versión diferente a la que tenemos de la Reina Valera dice lo siguiente: el amor es paciente, es benigno, o sea, procura el bien de los demás. El amor no es envidioso, el amor no es envidioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza. Fíjate, no se comporta con rudeza, varón, no le hables feo a tu esposa, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Esposa, por favor, no guardes rencor. Al amor no le gustan las injusticias. Se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores. ¿Oímos eso? Disculpa todos los errores. Siempre confía en la persona amada. No es celoso, pues. Espera de ella lo mejor. Y todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor siempre existirá. Qué bonita versión, de verdad, hermanos. Ese es el amor que Dios quiere que practiquemos los unos con los otros. Y esto me encanta, hermanos, los unos con los otros. Eso significa reciprocidad. Hermanos, el amor debe ser mutuo. En una congregación, en una familia cristiana, en personas que creemos en Jesucristo, que atendemos a la palabra de Dios, se espera que nos amemos los unos a los otros y que por lo tanto no nos hagamos daño y no nos andemos criticando y no andemos murmurando los unos de los otros y no andemos señalando los defectos de los otros. Digo, si yo digo que estoy peloncito, pues yo lo dije y qué. Pero que nadie me diga, ahí viene el hermano 5. ¿Sí saben por qué? Ese me lo contó mi hermano Eduardo Molina. Sincopete. ¿Cuál era, hermano? Si era así, ¿verdad? Hermanos, se espera que en una congregación donde todos creemos en Dios y buscamos practicar lo que Dios dice, se espera, hermanos, que nos amemos recíprocamente. Ahora, hay algo muy importante. No porque no me amen, yo no voy a amar, ¿verdad? Dios dice que lo hagamos. Pero hermanos, eso se lo dice a todos. Debe ser un intercambio, hermanos, donde si doy amor,
recibiré amor. De esta forma, hermanos, nunca nos sentiremos vacíos. El Señor puso esta especificación como una garantía, hermanos. Esta es la forma en la que el Señor planeó hacernos felices los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros. Yo te amo a ti, hermano Jesús, y espero que tú le obedezcas a Dios y me ames a mí también. Hermanos, si hay alguien aquí que estás viendo en la pantalla que te caiga gordo y cuando lo ves le haces así, entrégaselo al Señor hoy y dile, ay Señor, es bien difícil amar a ese hermano. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer por obediencia a ti. Y cuando lo veas ya no le hagas así, hazle así. Hola hermano. Hola hermana, ¿cómo estás? Busca las cosas que te unen a ese hermano. Y mira hermano, si pensamos en las palabras del Señor que leímos en Juan capítulo 13, como yo os he amado, hermanos, necesariamente debemos pensar en el ejemplo que el Señor nos dio de amor. Solo así podemos amarnos correctamente. Hermanos, ¿cómo nos amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? ¿Sabes cómo nos amó Cristo? Dice Romanos 5:8 que Dios nos amó aceptándonos tal y cual somos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, todos aquí tenemos defectos, errores, maneras de ser que no le gustan a otros. Algunos son enojones, otros flojos, algunos somos distraídos, tenemos malos modos, somos contenciosos, peleoneros, criticones, burladores, ventajosos, orgullosos, necios, ásperos, impuntuales, mandones, desconfiados, traidores, ignorantes, y ya no les sigo porque vamos a salir todos descalabrados. Pero hermanos, a pesar de eso, Dios nos amó, Dios te amó. Él quiere que amemos así, a todos los demás. Tú puedes ver los defectos de mi carácter, de mi persona, de mi aspecto. Pero qué bendición que Dios te mande a que me ames. De la misma forma, hermano, yo te voy a amar. Hermanos, ¿cómo más nos amó Dios? Dios, hermanos, nos amó dando todo, porque Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sabes, hermano? Dios nos dio lo más importante, todo lo que tenía, se dio a sí mismo, no escatimó a su propio Hijo. Yo tengo un hijo, hermanos, y de verdad yo no sé si podría darlo por un violador, por un adúltero, no sé si pudiera darlo ni siquiera por un santo. La verdad es que es mi hijo y quiero protegerlo, pero Dios lo dio. Dios dio todo. Dios da su tiempo, hermanos. Dios da cosas materiales a nuestras vidas. Dios nos acerca a personas. Dios nos da conocimiento. Dios nos da vida. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Hermanos, Dios nos amó también perdonándonos. ¿Recuerdas esa mujer adúltera que fue hallada en el mismo acto de adulterio? El Señor le dijo, te perdono, vete y no peques más. ¿Y sabes qué te dijo a ti y a mí cuando recibimos a Cristo en el corazón? Nos dijo, te perdono. Así que hermano, el amor que Dios quiere que nosotros demos a los demás es el amor que dice, te perdono. No de dientes para afuera, te perdono pero no olvido. No, 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 te perdono. Pago el precio, me dolió lo que me hiciste, pero te perdono. Ese es el amor que Dios quiere que practiquemos los unos por los otros. Hermanos, Dios quiere que nosotros practiquemos el amor buscando a las personas que aún no le conocen, relacionándonos con algunos pecadores para serles de influencia, enseñando a la gente su palabra, alimentando a las personas. El Señor alimentó a 5,000. No te propongo que alimentes a 5,000, pero pues por lo menos alimenta al vecino, ¿no? A alguien. Invítame a comer ahora que no tengo trabajo. No es cierto, hermano. Pero el asunto es que nos invitemos a comer, que nos alimentemos no solo con comida, con buenas palabras, con palabras de afirmación. Esposo, afirma a tu esposa, dile, qué chula, qué bonita estás, qué guapa estás. Ahorita a Julio le salen todos los piropos por su novia, estoy seguro, así que él no tiene problema con eso. Él nos puede enseñar. Pero hermanos, la realidad es que nosotros podemos alimentar a los demás. Debemos ayudar a los enfermos. Ahorita que estaba diciendo nuestra hermana Martita el asunto de su enfermedad y cómo daba gracias por eso, de verdad,
me dolía el corazón y yo decía, ay, ¿cómo quisiera hacer algo más? Y yo sé que muchos de ustedes, el papá de Vane, nuestra hermana Normita que estuvo enferma también, realmente nos duele el corazón y eso es lo que nos motiva a decir, Señor, por favor, ayúdalos. Yo no puedo, yo estoy limitado, yo solamente puedo hacer esto, pero tú puedes hacerlo todo. Hazlo, por favor, Señor. Pero hermano, podemos amar a los demás cumpliendo las promesas que les hacemos, mencionándoles sus errores, pero con gentileza, con cariño, con cuidado. Esposa, a veces tienes la mala maña de decirle a tu esposo de manera así, como va, las cosas, estás feo, dejaste la ropa ahí tirada, flojo. Bueno, si tú no eres así, qué bendición. Mi esposa tampoco es así, ¿eh? Quiero aclararlo. El asunto es que a veces las esposas son muy así, muy sinceras. Hay que decirle a las personas sus errores con cariño, hermanos. Eso nos habla de amor. Hay que ir a aquellas personas que nos necesitan, a los lugares donde nos necesitan. A veces, hermanos, como el Señor Jesucristo, hay que renunciar al alimento y al descanso para atender a otros. Y estas y otras muchas cosas que tú vas a leer en los evangelios son maneras en las que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Si tú reconoces, hermano, que en tu vida ha habido este pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y también a aquellos que han sufrido por la parcialidad o favoritismo que has demostrado. Y hermano, decide amar a todos, a todos. Por favor, si en esta noche tú reconoces, como yo tuve que reconocerlo, que hemos sido parciales con alguien, pídele perdón a Dios, porque eso lo ofende. Y pídele perdón a los demás, porque eso los lastimó profundamente, haciéndolos sentirse rechazados. Tú sabes qué tienes que hacer. Hay un texto que dice que nos esforcemos y seamos valientes en guardar, en hacer todo lo que su palabra nos dice. Para eso es el valor, hermanos, para hacer lo correcto. Y tal vez en esta noche tú tengas que hacer lo correcto. Vamos a orar, hermanos, para terminar. De verdad agradezco mucho su atención. Pensemos en todo lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿sale? Vamos a orar. Mi Dios, te agradezco por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, a título personal y también por mis hermanos, que nos perdones por haber usado parcialidad en algún momento que tú conoces. Señor, por favor, ayúdanos a hacer un grupo donde el amor mutuo sea una característica. Te suplico, Señor, que podamos llevar estas cosas que aprendimos principalmente en nuestras familias. Ayúdanos a tratarnos bien los unos a los otros. Y te suplico, Señor, que nos ayudes a corregir malas actitudes que hemos tenido. Por favor, Señor, que tu iglesia sea una iglesia gloriosa, sin mancha, como dice tu palabra, de la cual tú estés contento. Por favor, Señor, ayúdanos a contribuir a cada uno de los que estamos aquí en este aspecto. Y te suplico, mi Señor, que nos ayudes a cambiar la acepción de personas por amor ágape, amor sacrificial, amor y punto. En tus manos nos ponemos, mi Dios. Por favor, bendice esta noche y ayúdanos a hacer los ajustes necesarios. Danos ese valor que necesitamos para obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.